bienvenido. Pablo Torres nos acompaña. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes a esta edición de Primera Página. Una edición especial, Pablo, querido. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, ¿y tú, cariño? ¿Cómo estás? Bien, porque ya hace pocos minutos acaba de terminar el discurso de Donald Trump reconociendo ser el nuevo presidente de Estados Unidos, haciendo historia también en Estados Unidos. Exactamente. Ahora, tenemos que ser bien claros en la información, y lo decía Daniel Matamala hace algunos minutos atrás. Esto es una situación de todavía un inminente triunfo. Todavía no ha logrado lo que son los votos electorales, los del colegio electoral, los 270, que le dan el triunfo finalmente en esta jornada, en esta larga jornada de elecciones. Incluso podríamos hablar de ya días de elecciones, con un conteo que empieza recién en los estados. Estamos hablando de proyecciones que hacen las encuestadoras, los medios de comunicación, y que dan finalmente ciertos ganadores. Hasta el momento, y lo están viendo en la parte de arriba, tenemos 266 votos electorales para Donald Trump versus los 204 que tiene Kamala Harris. El último estado que se sumó hace algunos minutos atrás, incluso en la pausa lo estábamos revisando, el estado de Minnesota, también que básicamente también se esperaba dentro de el panorama electoral en los Estados Unidos. Con esto hay que esperar qué sucede en Wisconsin, en Michigan, en Arizona y en Nevada, que son estados que todavía no tienen sus resultados, al menos en las proyecciones, y que eran los swing states, los estados clave, los estados péndulo. Exactamente. Eso es lo que queda para ver finalmente si logra este número, que lo más probable lo logre, de los 270. Claro, porque se supone, y aquí lo que hacemos también es interpretar señales. Si él sale a dar este discurso que acaba de pronunciar, es porque tiene antecedentes respecto de que esos estados deberían estar ganados. Exactamente. Incluso ya hemos revisado algunos números, distintos números que se van revisando, y todos los estados péndulos, los estados clave, en la noche han ido cambiando. Hoy día, hasta este momento, están apuntando a que Donald Trump los ganaría. Claro. Y eso es una situación que hace mucho tiempo no se veía, y que daría una contundente victoria también a el presidente número 45, expresidente, y ahora sería el presidente número 47 de los Estados Unidos. Claro, y hay que recalcar también que la otra señal que uno puede interpretar es el breve discurso de Kamala Harris. Se están actualizando, acaba de salir ahí Minnesota. estaba perfecto, ahí se ha sumado Minnesota finalmente. Claro. Ese es el 218, queda justamente la cuenta para Kamala Harris. Era el estado que habíamos también justamente ya actualizado, que hace algunos segundos se había anunciado esto por parte de nuestra fuente que estamos utilizando, CBS News, y que ahora se ha sumado a la cuenta Kamala Harris, que queda con los 218 votos. Lo más probable es que ella ya no sume más votos electorales, pensando en los estados que quedan justamente. Estamos hablando de Nevada, Arizona, también del estado de Wisconsin, también de Michigan. Queda Maine, por ejemplo, dentro de los resultados que todavía no se han apuntado, pero que se han ido ahí corrigiendo, y algunos otros estados, justamente Alaska, por ejemplo, sería republicano también, sería del color rojo, así que no se movería mucho más también durante esta jornada. Claro que sí. Se suma Roberto Cox. ¿Qué tal, Karina? Hola, Pablito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Me imagino muy cansado por una extensa noche, ¿no? Y una noche de sorpresas también. Sí, ha sido yo creo que más de sorpresas también yo creo que la mayor sorpresa es el avance rápido que hemos tenido en estos resultados. Hay que decirlo también, Soledad Agüero, también Daniel Matamala, que han dado todo en una transmisión. Toda la noche, ¿no? Exactamente. Me fui a dormir y ya estaban al aire. Exactamente. Me desperté y seguían al aire. Claro. Bueno, como sucede en los hechos históricos también que hemos seguido aquí en Chilevisión Noticias. Claro que sí. Ahora, decíamos que hay que interpretar señales, porque Donald Trump está dando señales, pero también Kamala Harris ha dado señales. Exacto. El discurso breve, súper acotado que hizo hace algunas horas. No, en realidad ni siquiera habló. Ni siquiera. Claro, es como un mensaje. ¿Qué es lo que sucedió finalmente? Salió su asesor, senior advisor, que se le dice, que es el asesor en jefe del equipo de Kamala Harris. Salió. Habló durante 5 minutos y tal vez menos. Lo que dijo es que la vicepresidenta de los Estados Unidos, recordemos que ella todavía es vicepresidenta de los Estados Unidos. Claro, tiene el cargo. Exacto. No va a hablar durante esta jornada, y que durante este día miércoles iba a dar algunas palabras mientras seguía el conteo de votos. Esto lo dijo cuando todavía era baja la cuenta para un Donald Trump. Estaba en 240 y algo, incluso tal vez un poquito menos, en la cuenta de los votos electorales. Eso daba pie a que, si bien no reconocían la derrota,
era un mensaje claro de que aquí no había nada que celebrar en la Universidad de Howard, justamente. Por los ánimos, además, que se veían en el entorno, ¿no? Exactamente. O sea, Macarena Pizarro estuvo siguiendo ahí mucha gente que se estaba retirando cuando eran las 2 de la mañana aproximadamente acá. O sea, todavía quedaba mucho para contar y ya la gente decía, aquí no va a haber celebraciones. Pablo, este discurso anticipado de Donald Trump ya dándose por ganador, quiere decir que va a sobrepasar con holgura los 270 votos electorales que le hace falta, porque me imagino que si llega a los 270 o los sobrepasa apenas, va a haber un recuento de votos que podría durar días, como lo que ocurrió hace 4 años atrás. Sin embargo, si lo sobrepasa con holgura, ya estaríamos ante una claridad absoluta. Lo que pasa es que igual hay que hacer un proceso de conteo de votos. Incluso hay estados que han definido que luego de... Podríamos hablar de los problemas que se generaron en el 2020, crearon nuevas leyes para hacer recuentos manuales, es decir, el proceso de recuento de votos va a durar un poco más, el conteo y recuento finalmente. Ahora, saquemos la cuenta, por ejemplo, estamos hablando del estado de Michigan que entrega 15 votos y que sería para Donald Trump. También tenemos el estado de Wisconsin, justamente, que también entrega aquí específicamente, justamente se me estaba perdiendo. Y recordemos, le faltan 4 votos nada más. Tú me hablas de 15 votos ya con 4 ya tenemos malas. ahí un estado, más Sí, Arizona, claro. más Nevada, que ahí tenemos 6 y 5, si no me equivoco aproximadamente. O sea, ahí tenemos unos 12, 15 votos aproximadamente. Sí, lo va a pasar con holgura, pero aún así hay un tema de recuento de votos que tiene que darse. Sí. Y luego la acreditación ante el Congreso de los Estados Unidos. Incluso eso tiene que suceder en diciembre, cuando los miembros del colegio electoral hacen la votación final. Claro. Van en representación de sus estados y dicen, perfecto, mi estado votó por tanto, nosotros como colegio electoral, los 54 por ejemplo de California dicen, nosotros votamos por el candidato que nos mandataron. Ojo, claro, no tienen la obligación legal, eso es bien importante. Ellos no tienen por qué decidir lo que dijo el Estado, sino que por tradición ellos lo hacen. Claro. Sí, pero yo me refería a que si la llegada era muy estrecha, el conteo de votos podría haber durado días y días, como ocurrió hace 4 años. Si hay más holgura, ya es un hecho evidente que ya bueno, no hay además, él hablaba de más de 300 en su discurso. Él decía, nos han dado el respaldo con más de 300 votos electorales. La cuenta dice que justamente podría ser así, claro. Por eso mismo es que también eso hay que revisarlo en cuanto a las cuentas que se vayan haciendo. Todo esto va a ser preliminar, recordemos que estos estados justamente tienen que finalmente ratificar sus votaciones en lo que es ante el Congreso de los Estados Unidos, ante el colegio electoral. Tenemos justamente también lo que ha sido, y lo hemos revisado durante toda esta noche, la actualización de lo que son los votos estado por estado justamente, y vamos a revisar esa imagen porque es bien importante cómo ha estado el orden. Miren, aquí tenemos los distintos estados. Por ejemplo, estamos hablando de Georgia, Carolina del Norte, que eran los estados péndulo, que costó porque ya se estaba anticipando que iban a ser para Donald Trump en el color rojo y que ya pasadas las 3 de la mañana se confirma esa situación. Pensilvania fue pasada incluso las 4 de la mañana cuando se da esa situación. Nos falta. Pensilvania, que el año pasado se llevó días y días poder contar los votos. Exactamente. Sí. Y además que es parte del muro azul, como se le conoce, que son Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Esos 3 estados han cambiado solo una vez, cuando Donald Trump salió electo en 2020. Después Biden lo saca en 2024 para su lado y ahora al parecer estarían cambiando nuevamente según las votaciones que se tienen hasta el momento contabilizadas. Obedeciendo absolutamente al carácter de péndulo. Exactamente. Porque el vaivén ha ido una elección tras otra. Exactamente. Incluso las cuentas decían que quien sacara esos 3 estados, a pesar del resto, saldría el ganador de estas elecciones. Claro. Esa era la predicción hasta el momento. Este es el mapa, es la última información que hemos tenido, obviamente, de las fuentes que estamos consultando nosotros. Hay que ser honestos. Justamente CBS News es la fuente que nosotros consultamos, que tiene las confirmaciones, y esto es lo que se entrega hasta el momento. Nos faltan 2 estados péndulos. Estamos hablando de Arizona y Nevada, que lo más probable es que también pasen a ser rojos según los conteos que se han dado durante toda la noche. La verdad es que han ido oscilando.
Pero el panorama de que 7 estados péndulo queden para un candidato habla de una victoria abrumadora. Arrasadora, Exactamente. sí. Y que sería la sorpresa de la jornada. Y se da el pronóstico que señalaban varios expertos en estos días, que quien ganaba Carolina del Norte, por ejemplo, iba a ganar la elección. Y finalmente podemos ver ahí en el mapa que Carolina del Norte, NC, North Carolina, se queda para Donald Trump. Incluso hay un estado que llamó mucho la atención, no porque fuese péndulo, pero sí por lo que se dio en su interior, en los condados. El estado de Florida tenía el condado de Miami-Dade, históricamente demócrata, salió republicano y con holgura. No fue una diferencia estrecha. Y eso también da cuenta de que un Donald Trump pudo obtener muchos votos, pudo captar muchos votantes, sobre todo latinos, por las condiciones que tiene Florida y todo el sur también de los Estados Unidos, y que además en este caso se quedaría con la mayoría del voto, no solo con los votos electorales, sino que también los votos contabilizados. Que no siempre sea la misma lógica. Exactamente, no le sucedió con Hillary Clinton, exactamente, que ella saca la mayoría de los votos, aún así no gana en los colegios electorales. En este caso, Donald Trump se quedaría con las 2 victorias, lo cual le da un sustento absoluto también a su presidencia en esta elección. Te apoya la mayoría de la población. Exactamente. Es cosa de ver el mapa, porque si uno se da cuenta, al margen de que la elección en Estados Unidos es indirecta y es por electores que aportan cada estado, si uno mira el mapa, es arrasadora la tendencia hasta ahora. Exactamente. O sea, son muy pocos estados que han ganado los demócratas hasta ahora. Y hay otro escenario que también es arrasador de parte de los republicanos. Se van a quedar con el Senado, se quedarían con la Cámara de Representantes, ya tienen el control de la Corte Suprema por los jueces que nombró Donald Trump, justamente, que se dio la coincidencia que en su presidencia pudo cargar la balanza hacia el lado republicano. ¿Qué es lo que tienden a hacer todos los cuando tienen la estados? Oportunidad. Y los presidentes a lo largo de la historia en todos los países, porque aquí también hay una controversia respecto de eso. Exactamente. O sea, es un tema que no se ha podido solucionar, es tema aquí y es tema en Estados Unidos. Exactamente. Aquí hay un tema bien especial. La situación de Donald Trump fue bastante particular porque tuvo la oportunidad de hacerlo. No todos los presidentes lo pueden hacer por muertes, por retiros, porque así funciona la Corte Suprema de los Estados Unidos, y él pudo hacerlo y lo hizo, y además de manera holgura. ¿Por qué? El caso Roe versus Wade, que define el aborto en los Estados Unidos, fue lo más clave en este caso. Se ha sumado New Jersey, 14 votos del colegio electoral para Kamala Harris. Con esto queda en 219, sin embargo, le sigue sin alcanzar justamente para superar los 270, y lo más probable, según las proyecciones hasta el momento, el conteo de distintas localidades dentro de los estados que quedan, darían a Donald Trump como el ganador. Esto todavía no ha sucedido, para que quede claro. Es decir, el discurso que dio Donald Trump de victoria es algo que se atribuye él a través de las informaciones que él maneja y también proyecciones de las proyecciones finalmente. Es parte del panorama que se lleva hasta estos momentos en los Estados Unidos, cuando todavía falta el conteo de los votos. Pablo, él aparece ya en su discurso dándose como ganador. Me imagino que esa proyección tiene que ver con los estados que aparecen también ahí en gris, ¿no? Que no se han definido todavía. La proyección que tiene él, que tiene su comando, es que va a obtener triunfos que ya le permitan obtener los 4 votos electorales que le hacen falta para finalmente ser presidente. Exactamente. Por ejemplo, el estado de Wisconsin, si no me equivoco, sí, el estado de Wisconsin llevaría más o menos el 80% de los votos contabilizados hasta el momento. Ya. ¿Qué es lo que dice? En ese estado estaría liderando Donald Trump. Pero son tan apretados los resultados que nadie todavía se ha atrevido a hacer la proyección correcta y decir, perfecto, se lo asigno a uno u otro candidato. Bueno, parte de lo que estamos interpretando como señales, decíamos, hasta ahora, en términos de esta elección presidencial, que estaría dando una gran sorpresa en esta jornada, también contradiciendo los resultados que proyectaban las encuestadoras, que daban un margen mucho más estrecho que esto. Exactamente, pero es que finalmente es el equilibrio entre uno y otro. El tema del colegio electoral da esa fórmula para que tal vez sea abrumadora en el colegio electoral, más no en las votaciones, pero eso todavía falta mucho también para ver ese resultado final. Claro que sí. Vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos para seguir analizando todavía los resultados de la elección presidencial en Estados Unidos. Estamos con Álvaro Iriarte a esta hora de la mañana. Álvaro, esta debe ser de las entrevistas más raras que ha dado
Durante toda la madrugada ha estado con nosotros, acompañándonos, analista internacional del Instituto Res Pública. ¿Ha dormido algo, Álvaro, viendo los resultados de las elecciones? La verdad es que no, pero estábamos preparados para eso. Sí. A uno le gusta la elección. Lo vi atrás de cámara ahí, muy siguiendo cada resultado, sobre todo, no solamente el del presidente, sino el del Senado. Exacto, o sea, lo del presidente está más o menos claro, pero lo que está pasando en el Senado es bastante fue poco pronosticado. Eso está bien interesante. Eso precisamente le iba a preguntar. ¿Es tan sorpresivo para los analistas lo que ocurrió y que vemos aquí en el mapa? Mira, yo te diría que es sorpresivo en qué sentido, en los márgenes. Pero cuando tú revisas el promedio de encuestas, salvo en Wisconsin y en Michigan, Trump estaba adelante, dentro del margen de error. Pero en la práctica, si tú te guiabas por lo que pasó el 2020 y el 2016, Karina, Trump siempre es subponderado. O sea, los votantes de Trump quedan subponderados en las encuestas. Y aquí se está mostrando lo mismo. O sea, las encuestas decían, por ejemplo, que Trump estaba arriba por 1 punto o 1.5 en Carolina del Norte, terminó 3 puntos arriba. O sea, se está cumpliendo. Pero efectivamente una cosa es tener una situación así, dentro de los márgenes de error, y otra cosa es lo que está pasando hoy día, que se quedó con, ya tiene en la práctica 3 de los 7 estados bisagras, y por los pronósticos se quedaría con los 4. Claro, porque él decía en su discurso y agradecía como si ya lo tuviera. Sí, claro. Es evidente que ellos manejan su sistema de conteo, ¿no? Sí, manejan su sistema de conteo, pero además, al final cada estado de los 50 de la Unión tiene su propio sistema, por decirlo de alguna manera, un CERVEL independiente, que es el secretario de Estado. Eso también influye mucho, porque las que hacen las proyecciones son los canales de televisión, los medios de prensa, y de hecho, por ejemplo, acá en la cobertura de Chilevisión estamos trabajando con la CBS, y la CBS no ha hecho el llamado de Wisconsin, pero por ejemplo, otra cadena que es Fox News, MS, ellos sí lo hicieron. Es decir, Álvaro, más allá de las palabras recientes de Donald Trump, hoy ya vamos a tener nuevo presidente de Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurrió hace 4 años atrás, que estuvimos varios días sin saberlo. Sí, o sea, con estos números, y si tú ves la barra con 266, sabemos que va a pasar algo muy práctico. O sea, Alaska, los 3 votos del colegio electoral van a ser probablemente republicanos. Acá, perdón, ahí. Claro, Alaska, quien está acá abajo, pero en el mapa está allá arriba. Alaska está arriba. Claro, lo pusimos aquí por un asunto práctico. Sí, exacto. Pero es tan grande Estados Unidos que no vamos abajo. Claro, y en el fondo ahí tienes 3 votos electorales, eso debería quedar en manos republicanas. Sí. Y acá arriba, en el estado de Maine, que es el que limita, el que está arriba de New Hampshire, el que limita con Canadá, reparte 4, pero reparte 2 al que gane el voto popular en todo el estado, y 1 y 1 por distrito de diputado. Y hay un distrito de diputado que es el distrito número 2, en el que Donald Trump lo ganaría. Y con eso ya tienes los 270. Ahora, es la pregunta de rigor, pero tengo que hacerla igual. ¿Qué mecanismo de control queda para contrarrestar el poder del presidente si es que tiene la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes? Sí, bueno, en Estados Unidos en general, cuando tú tienes un cambio de esta naturaleza en una elección general, vienen acompañados con victorias en el poder legislativo. O sea, cuando es tan abrumador, tiene su correlación también en los parlamentarios, ¿no? O sea, lo raro es lo que, por ejemplo, pasó con Joe Biden en el 2020, que él ganó muy estrecho, apenas logró ganar. De hecho, quedaron empatados en el Senado 50 y 50, y por constitución decidía el voto el vicepresidente, y en la Cámara de Representantes el 2020 quedó con una mayoría un poco más clara. Lo normal en un año es que pase esto. Probablemente el sistema de pesos y contrapesos va a funcionar. Primero va a depender de cuánta sea la mayoría en la Cámara de Representantes. En el 2022 los republicanos sacaron una mayoría muy pequeña, 222, 223 sobre 218. Y este año incluso sacaron al presidente de la Cámara ellos mismos. O sea, ha sido todo un problema. Y en el Senado ahí va a estar más cómodo. Pero queda también, Karina, el contrapeso de los estados, porque en el sistema americano no solamente es el peso y contrapeso de los poderes nacionales, sino que tienes acá 50 estados con constituciones propias, con mecanismos propios, y hay una cosa que es muy habitual, que los estados, a través de sus fiscales generales, suelen muchas veces interponer acciones judiciales para bloquear, detener o congelar procedimientos administrativos y elementos que dicta el presidente. Esos son como pequeñas contralorías que tiene cada estado. De alguna manera funcionan a estos efectos y detienen la ejecución de actos administrativos. Ya.
Es buena la explicación porque funciona absolutamente distinto Muy como distinto. tenemos nosotros, que tenemos una Contraloría ahora Así con una es. Contralora recién. Exacto. Recién asumida, que es Dorothy Pérez y que opera para todo el país. No es igual en Estados Unidos. No, acá de hecho son los fiscales generales que cumplen Claro. ciertas funciones como nuestros fiscales regionales, pero además tienen esta facultad de litigar. Por ejemplo, tú podrías tener el estado de Texas, bueno, cambiemos el ejercicio para que se entienda mejor. Un estado como Illinois, que tiene un gobernador demócrata, Claro. podría, con su fiscal general, demandar al gobierno del presidente Trump para bloquear la aplicación de una norma, de un acto administrativo, de un nombramiento. Pero Álvaro, más allá de esos contrapesos que se dan en algunos estados, el escenario es favorable para Donald Trump ahora porque estaría ganando también en el Congreso. Sí. En ese sentido, a partir del momento que él asuma como presidente, ¿en qué se va a notar el hecho de que él tenga al Congreso de su parte? ¿Cuáles serían las principales políticas que él ha anunciado en su campaña que podría empezar a impulsar, o sus principales proyectos, teniendo en cuenta que en el Congreso va a tener el apoyo? Sí, a ver, yo me atrevería a decir que una de las primeras medidas que debería tomar se tiene que discutir porque expiran ahora. En Estados Unidos existen muchas normas que se aprueban y tienen plazo Sí. de vigencia. Y en Chile parece muy curioso, pero hay reducciones de impuestos que son con un tiempo de vigencia. Y expira esa ley y vuelve a subir el alza, sube completamente de nuevo la tasa de impuestos. Eso va a ser un tema que va a presentar y probablemente podríamos verlo en un solo paquete con las anunciadas tarifas o aranceles en materia de industria como acero y otras cosas más que ha anunciado respecto de China. Eso podría ser una primera cosa, Roberto y Karina, que nos podría dar luces de muestra. ¿Qué otro aspecto podría estar incluido en esta situación? Trump podría presentar eventualmente algún proyecto que implicara una reducción del personal estatal de ciertos departamentos federales que tienen oficinas a nivel nacional. O sea, etcétera. achicar un poco el Estado, aparato el aparato estatal, que ha sido uno de los ejes de campaña de Elon Musk Sí. con él. Pero vamos a tener que estar atentos a los 100 primeros días. Ya, y a propósito que tú mismo tocaste el tema, le iba a preguntar más adelante, pero ya que lo nombraste, ¿se soba las manos Elon Musk después de esto? A ver, yo creo que todo está por verse. No tenemos que dar cosas por sentado con Donald Trump, pero claramente Elon Musk tomó esto como un tema personal. O sea, claro. y vimos que se involucró él, se involucró como donante, se involucró haciendo actos de campaña. Incluso entró la madre de Elon Musk, que la vimos en esta semana, la vimos hablando que ella había estado registrada como demócrata por décadas y ahora dejó de estar registrada como demócrata y se registró como republicana y llamó a votar por Donald Trump. Claramente hizo una apuesta Elon Musk y resultó. Pero también yo creo que lo más relevante acá es que no sé si se soba las manos porque lo nombren en algo o no, Karina, sino que No. puede ser por el impacto que tuvo en el voto entre 18 y 29 años, en donde Donald Trump creció 8 puntos en promedio a nivel nacional. Claro, y que ahí Importantísimo. puede ser claro, clave. Ahora, yo decía ni siquiera por un cargo ahora, ¿Ya? yo decía pensando en que en el futuro, si ya llegó por segunda vez Donald Trump a la presidencia, Elon Musk pudiera tener un camino pavimentado, ¿no? Bueno. Porque en términos de aspiraciones yo creo que no las tiene, ¿no? Lo que ocurre es que la derecha en Estados Unidos siempre ha sido, en el siglo XX y en el XXI, con mayor fuerza con la figura de Trump, ha sido el partido o el sector político que recoge a los outsiders. Entonces, los que vienen a ordenar, a limpiar, ocupa tú el apelativo que quieras. Sí. Pero efectivamente tú tienes un gran punto. O sea, Elon Musk podría pensar en explorar una candidatura presidencial, porque ya lo hizo Donald Trump y en el fondo se transformó en una figura predominante al interior del Partido Claro. Republicano. Así que él podría estar explorando lo mismo, no lo sabemos. Álvaro, son las 5:30 de la mañana. A esta hora mucha gente se está levantando en Chile. Prenden la tele y ven que prácticamente, bueno, Donald Trump es el nuevo presidente de Estados Unidos. Y mucha gente se pregunta, tomando el desayuno hasta ahora, a ver, yo estoy viendo la elección en otro país. ¿Cómo me perjudica esto a mí, que vivo en Chile, que vivo acá al sur del mundo? ¿En qué me perjudica? ¿En qué me beneficia? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué consecuencias podría tener para mi Podría vida subir el dólar. el hecho de que Donald Trump sea el presidente Sí. de un país tan lejano? Esa pregunta, Roberto, la verdad es que tenemos varias aristas. Vamos a algunas ideas que pueden ser interesantes.
Eso puede significar un cambio en las relaciones diplomáticas con Chile, la bilateral. Hay que ver cómo se daría una eventual relación en el año de gobierno que le queda al presidente Gabriel Boric con el primer año de gobierno del presidente Trump. ¿Y por qué? Si mal no recuerdo, perdón Álvaro que te interrumpo, si mal no recuerdo, corrígeme si estoy errado, cuando Donald Trump era presidente, Estados Unidos no tenía embajador en nuestro país. Se demoraron en nombrarlo porque tuvieron un problema con los nombramientos. Efectivamente. Ahora, ¿qué es lo interesante acá? ¿Puede afectar a Chile? Sí, claro, porque Chile ha sido en los últimos años, sobre todo en el siglo XX y el comienzo del XXI, un país ejemplo para Estados Unidos, un aliado estratégico. Por algo llegamos a obtener esta exención de la visa y entramos al programa del Visa Waiver con la ESTA para poder viajar sin el trámite. Pero resulta que hoy día tú podrías estar expectante a que Donald Trump probablemente desarrolle una relación personal mucho más cercana y directa con el presidente de Argentina, Javier Milei, por ejemplo. Y eso podría tener repercusiones desde la perspectiva de inversiones. Por ejemplo, Elon Musk podría terminar invirtiendo en Argentina en plantas de litio para su proyecto de los vehículos Tesla, Claro. como también podría terminar realizando inversiones en el país trasandino y no en Chile, eventualmente amparado por convenio. Podríamos ver un proceso de integración y colaboración militar y de tecnología que a lo mejor podría fluir mucho más rápido con Argentina que con Chile en este escenario. Y Milei se juntó, si mal no recuerdo, con Trump. Correcto, O sea, y hizo lo una invitó al apuesta y cambio con de Elon Musk también. Y con ¿no? Elon Musk también. Entonces, Sí. ahí tienes un ejemplo. Segundo, vamos a tener un tema directamente relacionado con la situación de las visas. Seguiremos en el programa, cambiará, hay que ver cómo va a reaccionar. Hasta ahora nosotros hemos mantenido el estatus de participante del proceso Visa Waiver. Pero no nos olvidemos que uno de los temas de campaña de Donald Trump es la frontera, la migración ilegal de los que entran a delinquir. Y hemos visto en varias oportunidades que hay bandas de chilenos, sobre todo en California, pero también en Illinois, que se han hecho ya famosos y aparecen en los noticiarios. Eso también nos puede repercutir. Y te sumo algo más, Álvaro, porque, a ver, también mucha gente no está viendo esta hora y dice, el próximo año viajo a Estados Unidos, tal vez con esto se acaba la Visa Waiver Por y no voy a ejemplo. poder viajar. ¿Cuánto van a aumentar los viajes a Estados Unidos este verano? Puede ser, Aprovechando rápidamente. Porque cuando se dio a conocer esta ola, estas bandas de delincuentes chilenos que actuaban, por ejemplo, en California, algunos parlamentarios republicanos decían, hay que quitarle la Visa Waiver a los chilenos. Y si fuera al revés, si nosotros le diéramos una Visa Waiver a ciudadanos de Estados Unidos y entraran a robar, también la pedirían. Te fijas, tiene todo el sentido del mundo. Claro, ahí sí. Tienes un ejemplo. Sí. Otro caso importante, las tarifas y los aranceles. Chile es una economía inserta en el mercado global, somos uno de los países de Latinoamérica con mayor tratados de libre comercio, con mayor espacio de acuerdos bilaterales para fomentar el intercambio de bienes y servicios. Donald Trump anuncia tarifas, esas tarifas no nos afectan directamente a nosotros, pero nosotros no sabemos qué otros productos puede querer imponer una tarifa y con una mayoría en el Congreso podría conseguir la aprobación de esas tarifas o aranceles y eso podría repercutir en el precio de algunos de nuestros bienes que importamos, por ejemplo. Ahí tienes otro ejemplo. Lo otro también es que pudiera tener repercusiones, eso sí, es la situación interna de Estados Unidos en materia económica. Correcto. Si mejora la situación allá, sabemos que tiene repercusión inmediata en las tasas de interés acá, ¿no? Sí, claro. Que es lo que hemos estado esperando, además, que se normalice. Entonces, ahí pudiera haber una noticia positiva en medio también de este nuevo mandato. Ahora, hay que ver cómo reaccionan los mercados y en particular el mercado cambiario, porque hasta antes de la elección, algunos especialistas decían que una victoria del expresidente Donald Trump podría empujar por un tiempo al alza el precio del dólar. Claro. Llevamos bastante tiempo, ya mucho más de un año, con un dólar en la banda entre 900 y 1.000 pesos. O sea, ya no estábamos en 1.000, pero estamos en los 950. Muy alto. Qué sé yo, muy alto. Entonces, eso genera un encarecimiento no solamente de la gente que viaja, porque eso es reducirlo, pero todos los productos que se importan en dólares. Y cuando la gente se queja de lo caro que están los vehículos en Chile en los últimos 2-3 años, eso tiene mucho que ver con el precio del dólar y que está en la banda alta. Claro que sí. O sea, aquí hay repercusiones en lo cotidiano que vamos a tener también en materia de tecnología, por ejemplo, que es una repercusión directa en términos de la situación económica. Álvaro, respecto a la situación internacional, hay dos guerras en el mundo, en Ucrania, en Gaza. Mucha gente señalaba, cuando Donald Trump era presidente,
no había guerras, estas guerras no existían. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, ¿Qué va a pasar con esos conflictos siendo Donald Trump presidente? Ya, ese fue uno de los principales, lo que nos dicen las encuestas de salida, las exit poll, eso es una de las principales razones en que mucha gente joven podría haberse inclinado a votar por Donald Trump, y eso implicó que él aumentara su participación en ese segmento del electorado. En el caso de ambos conflictos que tú mencionas, son probablemente cómo se comporte la administración Trump sea distinto. En el caso de Israel, nosotros deberíamos esperar un respaldo bastante más irrestricto de Israel en la dinámica propia de que es un aliado estratégico e histórico de los Estados Unidos en una zona en donde existen enemigos estratégicos e históricos, como Irán, derechamente. Sí. Por otro lado, en el caso del conflicto de Ucrania, es uno de los que más interés va a concitar, porque Donald Trump y una camada importante de parlamentarios del Partido Republicano han sido muy críticos de todos estos paquetes de ayuda financiera y militar que se entrega a Ucrania en su conflicto con Rusia. ¿Cuál es el argumento que dan? El argumento es que se trata en la práctica de un gasto innecesario y que se está involucrando a los Estados Unidos de nuevo en una guerra que no le compete. Claro. Y que eso en el fondo se están pasando a llevar la Constitución, que establece que para entrar en la guerra tienes que tener una aprobación del Congreso Pleno de los Estados Unidos, miembro de la OTAN. Ojo. Miembro de la OTAN. Que ahí vas a tener otro tema, que es que en el fondo ya durante el primer mandato de Donald Trump, los países de la OTAN tuvieron algunas tensiones porque Donald Trump tiene dentro de su diagnóstico que solo Estados Unidos está contribuyendo en proporción a su ingreso a la protección de los países de la OTAN, y los países de la OTAN tienen que contribuir. No pueden pretender, esto en palabras de Donald Trump, que Estados Unidos solo sea el que aporte grandes sumas de dinero para la defensa del bloque. Podríamos ver acá también una situación similar que debilite probablemente las relaciones al interior de la OTAN. ¿Y qué hay de la relación de Donald Trump con Putin? Porque me imagino que Donald Trump tampoco va a querer que la influencia rusa avance en Europa. No debería, pero cuando hablamos en materia de relaciones internacionales de Donald Trump, todavía no hemos terminado de entender qué es la doctrina Trump en materia internacional, o si existe algo así. ¿Por qué? Porque el cambio de Donald Trump es derechamente a una postura que era la anterior al año 60 del Partido Republicano. Una suerte de aislacionismo y no intervencionismo. Del 60 en adelante, y eso coincide con la Guerra Fría y con el punto cúlmine del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Estados Unidos cambia y se transforma la política internacional en esto de tanto intervenir en guerras como de intervenir con operaciones encubiertas, como también buscar alianzas públicas. Claro que sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Con Trump, lo que estamos experimentando en su primer mandato y el cambio de discurso mientras estuvo en la oposición fuera de la Casa Blanca es que ya no hay ese sentido y no tiene lógica ir a meterse en estas guerras costosas y que terminan con muerte de ciudadanos norteamericanos, que después no es agradecido. Y te doy un dato. El potencial, que a esta altura ya es casi vicepresidente electo, J.D. Vance, combatió en la guerra de Irak el 2003. Y su actitud antiguerra precisamente proviene de ese episodio, porque se mintió para invadir Irak. Claro. Las armas de destrucción masiva y qué sé yo. Y él venía del Medio Oeste, Ohio, terminó de estudiar, de una familia de ingresos bajos, medios, pero bajos, fue a la guerra y vio esto. Y cuando vuelve completamente anti-intervención de Estados Unidos militar en el extranjero. Pero al mismo tiempo Estados Unidos seguiría manteniendo una patita en Israel. Lo que ocurre es que eso es por la alianza estratégica. Sí. ¿Te fijas? Pero además, tener a Irán como enemigo. Pero por supuesto. O sea, pero además porque existe un concepto de aliado con Israel que es muy particular. Estados Unidos, que es dentro del mundo occidental y dentro de los países desarrollados el más religioso o con una mayor cultura religiosa de todos, tiene el sector importante que apoya a la derecha en Estados Unidos, tiene una especial predilección por la protección o una preocupación real por Israel, porque es el pueblo prometido y porque hace la conexión entre la tradición judaica con el cristianismo. Y de hecho ellos hablan de la tradición judeo-cristiana. Claro. Ahí hay un punto. Entonces, que es religioso, claro. Ahora, dado el carácter de Donald Trump,
más bien pragmático, empresario, uno pudiera pensar que lo que él va a beneficiar también es mantener a raya o por lo menos impulsar la billetera de Estados Unidos, Sí, ¿no? claro. O sea, que en el fondo puede que su mentalidad pragmática esté por sobre esta posibilidad de que sigan apoyando las guerras, ¿no? Por supuesto. O sea, yo tendo a creer que los que tienen más complicado el escenario deberían ser Ucrania, porque en el fondo Estados Unidos debería, administración Trump, no sé, no me atrevo a decir que corten derechamente toda ayuda financiera o militar. Ya. No me atrevo a plantearlo en estos momentos, pero claramente no va a seguir la misma dinámica que han existido Que ha los tenido 4 hasta años de ahora. Biden. O sea, perdón, los 2 años desde que estalló la guerra. O sea, el presidente de Ucrania es el que hoy día debiera estar más preocupado, ¿no? Es más preocupado y deberías ver cómo tiende los puentes con Donald Trump para que no pierda Porque se está frotando las manos en estos momentos Vladimir Putin. También. Podría hacerlo, claro. Lo que pasa es que va a depender, porque no olvidemos que Trump, de alguna manera, otra de las cosas que juega a su favor para entender este resultado es que mantuvo bastante a raya a Rusia y a Putin en comparación con Biden y con Obama. O sea, la guerra de Crimea fue en el gobierno de Obama. Sí. La situación con Ucrania es en el gobierno de Biden. La pregunta que mucha gente se hace en Estados Unidos, en particular en los estados del medio oeste, que están votando hoy día por Trump, es, bueno, cuando tuvimos los 4 años de Trump, Trump, con su forma de ser, como decía Karina, que es pragmático, que es negocio, mantuvo a raya a Rusia y Rusia no invadió nada y no tuvimos que gastar plata. Porque no te olvides que en Estados Unidos debe ser de los pocos países en donde los temas de política exterior son temas de discusión política doméstica. Claro. Pero nunca me imaginé, Álvaro, que esto hubiese... Tú me decías que mucha gente, muchos jóvenes votaron influenciados por los conflictos mundiales. Lo que pasa es que, a ver, Sí. Siendo Estados Unidos un país tan ombliguista Pero es y que- tan centralista, que a veces muchas Sí. veces uno dice al estadounidense solamente le importa lo que pasa en Estados Unidos y no tiene ni siquiera idea dónde queda Ucrania, dónde queda Irak. hasta que le toca ser desplegado por las Fuerzas Armadas, por la Guardia Nacional. El problema de la generación joven es que la generación joven no quiere guerra, no quiere, y los padres no quieren que sus hijos vayan a morir en guerras que no perciben como guerras relevantes para Estados Unidos. Hasta la existencia de la Unión Soviética como tal y la Guerra Fría, existía un sentido de misión, de causa. Y la causa era que Estados Unidos mandaba tropas e iba a pelear a donde le tocara desempeñar, porque era un conflicto entre el comunismo y la sociedad libre. Se acaba la Guerra Fría, cae la Unión Soviética, colapsa el bloque y Estados Unidos se mantiene alejado de guerra hasta que ingresa la Guerra de Irak. Y la Guerra de Irak es una guerra que no envejeció bien, envejeció tan mal como la de Vietnam. ¿Por qué? Porque en el caso de Irak se demostró que no existían las armas de destrucción masiva y qué sé yo. Distinto el caso de Afganistán, pero piensa tú que la retirada de Afganistán de las tropas fue en este gobierno del presidente Biden. ¿Y cuándo se iniciaron las operaciones militares? Se iniciaron Bush. el 2001, Sí. después de los atentados en contra de las Torres Gemelas. Entonces, la gente joven del medio oeste, que a lo mejor no va a la universidad, pero que termina el colegio y que está trabajando o que no encuentra trabajo por la solución económica, no quiere ser desplegada, enviada a combatir fuera del territorio y además en estas guerras que perciben como guerras en que no tienen nada de beneficioso para Estados Unidos. Por eso que ahí hay un elemento, hay un componente. Y esa es la figura del vicepresidente, J.D. Vance. Ahora, esto puede cambiar el panorama para Occidente, dejando de lado Estados Unidos, el panorama para Pero por Occidente, supuesto. para Europa, si es que Rusia gana la guerra y se instala en Ucrania. Claro. Putin, Rusia va a estar ahí en la puerta misma de Europa. Y claro, lo que pasa es que el razonamiento es ¿por qué Estados Unidos, nuestros jóvenes, tienen que ir a morir a una guerra extranjera? Claro. Claro. Y además donde... Europea. Es que ese es el tema. Y por eso te digo que es un cambio electoral, político de fondo, que se acopla con el cambio que ha introducido en materia de relaciones internacionales en el Partido Republicano Donald Trump. Vuelve a esta dinámica, más bien, ¿sabes qué? Aislémonos, colaboremos en lo que podemos, Por pero no eso, tenemos por qué. Además, uno de los lemas de campaña de él fue volver a ser Estados Unidos grande, ¿no? Y claro. que tiene que ver mucho con esto de cómo cerrar la frontera, protegerse, Claro. volver a reimpulsarnos y no preocuparnos tanto del resto. Claro, Ahora, porque el resto no es agradecido. no retribuye. No claro. retribuye. Ese es el concepto. Claro. Ahora, ¿cómo se puede entender, Álvaro, esta abrumadora mayoría que estaría obteniendo Donald Trump
en una figura de un candidato presidencial que fue cuestionado también como presidente, que tiene al menos 3 investigaciones judiciales abiertas. Y en el mismo sentido, aprovechando la misma pregunta, ¿qué pudiera pasar con las sentencias que todavía están en curso? Ya. A ver, varias razones que podrían darnos a entender esto que estamos viendo en el mapa. Lo primero es que efectivamente, como es una sociedad polarizada, a diferencia de otras que estamos recién empezando a ser polarizados y nos preocupamos, nos llamamos la atención, Estados Unidos es polarizado y en una elección en Estados Unidos que tiene un sistema bipartidista, la situación es binaria, es A o B. Entonces hay mucha gente, y eso también es parte del voto oculto de los republicanos, que puede que no le guste Trump, puede que esté muy molesto con estas investigaciones judiciales, pero cuando llegas a la papeleta y le dices la opción es 4 años de Kamala Harris o Donald Trump, están dispuestos a votar por Donald Trump. Primera cosa. O sea, les molesta, pero no les molesta tanto. Es que en el fondo la decisión termina siendo binaria. Claro. Y en ese sentido tus opciones son no votar, pero asumiendo que puede ganar Kamala Harris. Esa es la primera cosa. Segundo, lamentablemente, en Estados Unidos, desde el 2016 en adelante, en estas 3 elecciones que hemos tenido, al final hay otro sector importante de la sociedad que termina votando en contra de, y no porque le guste un candidato. Claro. Y eso es algo que tú podrías ver en este mapa en particular de por qué a Kamala Harris le estaría faltando tantos votos, o sea, por qué habría tanta diferencia a favor de Donald Trump en los estados clave. Porque mucha gente dijo, mira, yo voy a votar, pero porque no estoy dispuesto a que Kamala Harris, que no tiene un plan, voy a inventar, económico concreto, te a cargo del país. Claro. Y el tercer elemento que te permite explicar esto tiene que ver también con lo siguiente, o sea, Estados Unidos, cuando uno ve el mapa, ve un solo color y sabe que California, Los Ángeles, San Francisco son muy demócratas y sabe que en Miami hoy día están muy republicanos. Pero estos resultados se explican mayoritariamente por la gente que vive fuera de las ciudades. Cuando alguien tiene la oportunidad de viajar a Estados Unidos por turismo o por trabajo en general, vamos a las grandes ciudades. Desde Chile viajamos y viajas a Nueva York, viajas a Miami, viajas a Orlando, viajas a Dallas. Los Ángeles, San Francisco, pero eso de alguna manera no representa el resto del país. Claro. Y el resto del país está hoy día, uno de los principales temas fue la economía. ¿Por qué la economía? La inflación. Claro. O sea, de la pandemia en adelante, los costos de vida en Estados Unidos han sido un factor decisivo para explicarte Trump. ¿Por qué? Porque tú puedes argumentar que Biden lo ha hecho bien, que ha controlado el tema. Yo no voy a entrar en eso, Karina. Pero lo que sí es relevante acá es que la gente cuando fue a votar, mucha de esta gente dijo, los 4 años de Trump, yo estaba mejor que los 4 años de Biden en materia económica. ¿Por qué? Porque había menos inflación y el dinero me rendía más. Y eso fue suficiente para que casi 40% de la gente que votó en los distintos estados péndulo votara por Trump porque la economía fue el principal tema. Además que hace 4 años el gran enemigo de Donald Trump fue la pandemia. Exacto. Y su manejo de la pandemia. Yo diría, a mí me tocó cubrir hace 4 años las elecciones allá y diría que sin pandemia Donald Trump habría salido reelecto fácilmente. Ese es un muy buen criterio. Ahora, de hecho, tú acá también te das cuenta, Florida es un estado que no hizo cuarentenas, no impuso cierre, mantuvo todo abierto y Florida el 2020 era un estado republicano, pero de 3 puntos republicanos. Hoy día, después de este proceso de 4 años, es un estado republicano por 12 puntos, porque el gobernador no cerró y Trump dijo, está bien lo que está haciendo Florida, no hay que cerrar y qué sé yo, pero eso produce efectos en las comunidades. Y las tasas de empleo, el impacto en los ingresos de los ciudadanos de Florida fue menor, por ejemplo, que en los de Pensilvania, donde los gobernadores que eran demócratas, sí hicieron las cuarentenas. Eso influye. Y mucha gente se fue a vivir, de hecho, mucha gente se fue a vivir. Por eso ahora el precio, el boom inmobiliario de Florida se fue por las nubes. Pero claro, pero tiene esa explicación. Hay gente en California que por los impuestos deja California y se mueve a Idaho, a Nevada, a Arizona, a Utah o a Texas, que tienen menos impuestos y pueden teletrabajar. Entonces, no tendrían posibilidad alguna de comprar una casa en Los Ángeles o en San Francisco por los precios que son estratosféricos, pero en los otros lugares puede. Claro. ¿Y qué pasa con eso? Esa gente se cambia y esa gente cuando se cambia es cuando vota en California, como es mayoritariamente demócrata, no logra dar vuelta a la elección. No.
Pero si esa gente se mueve a Arizona y se mueve a Nevada, escapando, arrancando de California, puede votar republicano o por Donald Trump para que no le pase lo mismo a California. Qué increíble cómo hasta eso, hasta el cambio de estado, por decirlo domésticamente, el cambio de casa Sí, claro. de una persona en Estados Unidos puede ser relevante para una elección. Acá en Chile no, por el sistema electoral que tenemos. Exacto, por el sistema electoral. Claro. Allá puede serlo. De hecho, este mapa que ustedes están viendo es el mapa que se construyó después del censo del 2020, porque cada 10 años tienen censo y de conformidad a la Constitución Sí. se redistribuyen los asientos de diputados en función de la población. Y eso implica que cambia el número de electores. Porque También. Claro, ya, porque el va número, cambiando. Claro, porque el número de electores es el total de la delegación al Congreso. ¿Y cómo se compone la delegación al Congreso? De cada estado. Cada estado elige 2 senadores. Da lo mismo que seas California o Vermont, que es chiquitito. O sea, todos tienen derecho a 2. 2 senadores. Principio de igualdad plena territorial. Ya. Y luego la población determina el número de diputados. Entonces, California es el estado más poblado. Claro. Entonces, cuando tú ves este mapa que dice 54 electores, tú automáticamente dices, son 2 senadores y 52 diputados. Texas son 2 senadores y 38 diputados. El censo produce movimiento. California perdió población. Nueva York perdió población en el proceso de la pandemia. Illinois perdió. Pensilvania, Florida Ohio, ganó. Florida ganó. Texas ganó. Sí. Montana En general, ganó. los estados que están más ligados a las costas, uno pudiera pensar que ganaron electores después de la pandemia, ¿no? A la costa del, A la del costa, Golfo. sí, del Sí, Golfo. es que son estados republicanos y hubo menos restricciones. Entonces la gente se movió y hay menos impuestos. Entonces, claro que impacta tu voto en el sistema electoral. O sea, no solamente nosotros acá en Sudamérica, hoy día yo creo que la pandemia también nos cambió a todos, ¿no? Por en supuesto. términos de cómo pensamos la vida y de cómo planificamos la vida. Exacto. Es verdad, porque acá, por ejemplo, la gente en los fines de semana quizás no salía tanto antes como hoy día, hay como una fiebre por Los parques. salir. Sigue todavía. Como que puede venir una pandemia en cualquier momento, hay que yo aprovechar. creo que esa es la lógica. Los parques y espacios públicos, acá en Santiago. sobre También, todo. parques, En espacios Viña. públicos llenos Bien. ahora, antes no era tanto, sí en otros países como en Argentina había más cultura de eso, pero acá no. Y aquí también pudiera haber este movimiento, este cambio de casa a lugares que tuvieron menos restricciones en caso de que haya otra pandemia. Sí, claro. Y mira lo que pasa en 20 años, 24 años. Florida, en la elección del año 2000, se definió, era un estado péndulo. Se definió por 500 y algo votos en la Corte Suprema. Hoy día, 24 años después, Donald Trump ganó por 1 millón de votos más. Claro, ya no no es es estado péndulo. péndulo ni por si acaso. Ohio era un estado péndulo. Hoy día Donald Trump ganó 12 puntos arriba y los 2 senadores de Ohio son republicanos porque hoy día perdió el último senador demócrata de Ohio contra el candidato republicano. Bien, sí. Así cambia. Y eso es por los flujos migratorios. Y cuando internos. se evalúa para considerar un estado péndulo, ¿cuánto hacia atrás se toma en consideración? ¿Cuántos cambios hacia atrás? Mira, en general tienes que considerar 2 ciclos electorales. Ya. O sea, por ejemplo, si tú tienes tienes que empezar a ver, pero, por ejemplo, estos 7 que están hoy día son ejemplos como claros. O sea, ponte tú, Pensilvania venía siendo ganado por los demócratas desde el 88, ponte tú. El 2016, ¡pum! Oh, creo que lo gané, pero el 2016 lo ganó Trump. Por lo tanto, cambia. Claro. El 2020 lo ganó Biden. Pero también lo Cambia, ¿no? importante son los márgenes. O sea, porque en el caso de Pensilvania, Trump lo ganó por menos de 1 punto, Biden lo ganó por 1 punto. Eso es muy, muy, muy estrecho. Eso te da la categoría de péndulo. De péndulo, perfecto. Perfecto. No lo que pasa en otros estados que puede variar, pero no cambia el resultado final. Oye, Álvaro, nos quedaríamos contigo hablando ahora Sí, porque es muy interesante entretenido. el análisis. Hemos hablado de política internacional, de economía, de cómo esto nos podría afectar acá en Chile. Ya, a esta hora, junto a Pablo Torres, actualizamos los resultados de la elección en Estados Unidos, donde ya Donald Trump se proclamó como vencedor. Eso lo hizo como a las 5 de la mañana cuando pronunció un discurso ante el país, discurso que no ha tenido correlación en el lado de Kamala Harris, así que hasta ahora
ella permanece en silencio, pero así va el conteo de electores, como estamos viendo ahí arribita, ¿no? Exactamente, 219 para Kamala Harris, 266 para Donald Trump. Es el conteo hasta el momento de los votos del colegio electoral. Recordemos que así es como se elige al presidente de los Estados Unidos, y con este mapa electoral para este año 2024, con los mismos números que se van a repetir en el colegio electoral para 2028. Claro. Dos elecciones que se mantienen, y de ahí cambiaría la situación dependiendo del censo, como justamente hablan los expertos aquí en Chilevisión Noticias. Lo más llamativo hasta el momento ha sido Florida, que ha sido prácticamente completamente republicana, y también estados clave que están dando la victoria hasta Donald Trump. Vamos a revisar también imágenes de los resultados. En este caso, ustedes me ayudan justamente en la dirección, lo que tenemos en nuestra realidad aumentada. Aquí tenemos, por favor. Exactamente. Aquí tenemos Minnesota, mira. Exactamente. Y este estado se esperaba que fuese azul, como se le conoce, azul o rojo, finalmente en el caso de Kamala Harris, el 51,1% versus el 46,7% para Donald Trump. Es el resultado en este estado, el último que ha sido otorgado a uno de los dos candidatos. Eso es lo que se mantiene hasta el momento, con la incógnita de lo que sucede, por ejemplo, en estados como Wisconsin, también en el estado de Michigan, que son estados péndulo en esta elección, estados clave, y también lo que sucede con Arizona y también Nevada, que son dos estados que también se está esperando sus resultados. Todos hasta el momento indican que van a ir hacia el lado de Donald Trump, es decir, le van a sumar más votos a él y le darán finalmente pasado ya los 270 que necesita para ser presidente. Él, en el discurso que pronunció, hablaba de más de 300 electores que habría obtenido. Eso según las cifras que maneja internamente, porque recordemos que todos los candidatos tienen su sistema de conteo, y por lo tanto es por eso que él sale a hacer este discurso que estamos viendo en imágenes. Él hace este discurso. Me da la sensación de que atrás las banderas que están instaladas son las 50 banderas que corresponden a los 50 estados y a las 50 estrellas que tiene la bandera de Estados Unidos. Normalmente se da eso, el ganador se llena de banderas en una representación de la unión, de que todos los estados finalmente es el presidente de la nación y de todos los estados. Recordemos que Estados Unidos federal son 50 estados unidos en distintas normativas, pero unidos en una sola nación finalmente, que ahora la va a regir Donald Trump, con también una potencia en el Senado, en la Cámara de Representantes, donde también van a denominar, los republicanos. Agarró mayoría absoluta en el Parlamento y con su primera magistrada. A esta hora, según la cadena Fox News, cercana a los republicanos, el anticipo que hacen es que Trump estaría a esta hora ya con 277 votos electorales claro, contra 226 de Kamala Harris. Es que es la única cadena que hasta el momento le ha dado como ganador. El resto son proyecciones. New York Times, por ejemplo, indica que tiene altísimas probabilidades de ganar por el 95% aproximadamente. Sin embargo, aún no le da los votos necesarios del colegio electoral para que sea el elegido. Proyecciones, a ver, aquí se habla de estados seguros y estados probables. Esos estados probables otorgarían la victoria a justamente Donald Trump. En el caso de los seguros, este es el panorama hasta el momento, y eso es lo que se mantiene ahora. Vamos a también revisar más de los resultados justamente. Este estado que viene es clave. Exactamente, eran los estados clave, y que demoró en salir finalmente el estado de Pensilvania, que lo veíamos en el mapa en el color rojo, 19 votos del colegio electoral, y aquí lo estamos viendo, 50,9% para Donald Trump versus el 48% para Kamala Harris. O sea, se daba claro que aquí había una situación de péndulo debido a este porcentaje pequeño. Menos de 3% es la denominación para hacer un péndulo justamente en estas elecciones, y por eso mismo también estaban todos los ojos puestos. Se decía que incluso si ganaba Trump, aquí Kamala Harris no tenía nada que hacer en esta elección. Tal cual. Viene otro estado clave que también lo gana Donald Trump. Exactamente, otro de los estados swing states, como se le llama, los estados péndulos, estados clave. Hablamos del estado de Georgia, donde Donald Trump se queda con el 50,7% de las preferencias versus el 48,4% para Kamala Harris, en un estado que demoró también debido a lo que estaba pasando con las zonas urbanas, donde normalmente se concentran los votos para los demócratas justamente, y ahí es donde se estaba demorando más la situación. Sin embargo, a pesar de que tuvo votos favorables, no pudo obtener la victoria en esos estados para Kamala Harris. Recordar también que varios líderes internacionales ya han felicitado a Donald Trump como el nuevo presidente de Estados Unidos, el presidente de Ucrania, Zelensky, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, El Salvador, desde El Salvador, Bukele, desde Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu, también ya han felicitado a